esperemos que se conecte más gente. Tengo la duda que, que venga hoy día más gente o mucha, o la cantidad normal que hemos tenido en clase, como es el fin de, eh, el feriado con justo viernes a la mitad. Quiero que me cuenten cómo les fue en la prueba. Yo algunas notas estuve viendo, pero así a la rapidito nomás, la verdad. ¿Cómo les fue? A mí me fue bien. Me enredé en alguna porque estaba un poco nerviosa que se iba a cortar la luz, así como rabia, Ya. porque eso fue como, pero no, bien, no me quejo. Me ha ido bien en las dos pruebas. ¿Qué nota te sacaste, Jessy? 6,3. Ahora 6,3 y la vez pasada un 6,7. No, pero súper. Así que bien, contenta. Eso, Ha sido eso. entretenida este módulo. Bien. Mira, yo revisé la prueba y la verdad es- no estaba difícil. ¿Saben qué? Y que yo creo que nos pasa muchas veces es que no sabemos leer, no leemos a conciencia. Y muchas veces en esto como que nos enredamos y ahí es donde nos equivocamos. Espérame, Mm, Stephanie, yo no alcancé a hacer ninguna de las pruebas. Mira, a mí me comentaron que sí, que al final del módulo se hacen las pruebas pendientes. Así que va a tener que estudiar harto, Stephanie, ¿ya? Y tengo malas noticias que darle, les digo al tiro. No, no es por amargarles el fin de semana, de verdad. Pero la clase del día lunes, la verdad está un poco más compleja que las que hemos visto hasta el día de hoy, porque incorpora bastantes términos de biología. Así que para quienes no tienen mucho conocimiento de conceptos más que nada, de todas maneras igual yo se los voy a ir dándole la definición de cada uno, pero para quienes no manejan tantos temas estos como de biología que son un poquito más complejos, les digo, uno primero, eviten, traten de no faltar para el día lunes y si pueden el fin de semana denle una leída a los contenidos, porque además es arte. Así que el lunes vamos a estar, pero así full, y después tienen pruebas, por si acaso. Profe, una pregunta, el día lunes tenemos la prueba. El día Primero la lunes, prueba. perdón, el día lunes yo abro la prueba a eso de las 9:30 más o menos de la noche. Por lo Ah, tanto, ya. tienen 24 horas para responderla. Sí, De ahí sería como la clase 5 y 6. exacto, Gloria, muy bien. Clases 5 y 6. Hola Belén, buenas tardes. Sí, y está más compleja la verdad el contenido, pero es que también, como en todo, obviamente, temas educacionales, va con orden de complejidad, o sea, esto va con un nivel de dificultad cada vez mayor, así que es parte de esto, pero intentaré dárselos de la forma más fácil para que lo puedan entender y como también es harto contenido. em, el día de hoy creo que está menos cargado, es un poquito más liviano, pero el lunes tenemos más pesadita la clase, Sí, sí, ¿no? profesor, es mejor ir leyendo. Yo he ido leyendo igual, avanzando en eso para ir entendiendo un poquito más también. Exacto, porque cuando Es toca mejor. la clase no se te hacen tan confusos los términos, po. Sí, es Sí, sí, verdad. uno debería ser, o sea, uno debería, obviamente, sé que no todos pueden, pero tratar de darle una ojeadita, así no cuesta nada, así, rapidito. Sí, así que, y el próximo viernes terminamos. Recuerden que el próximo viernes es la recuperación, la segunda recuperación que tenemos. Así que, ánimo, no queda tanto.
Profesora, ¿la próxima prueba entonces sería la última el viernes o no? ¿O estoy No, equivocada? no, en la clase del día de hoy, que es la clase 5, y la clase del día lunes, que es la clase 6, ahí hay una evaluación. Y que la evaluación yo la abro el día lunes a eso de las 9:30 de la noche y ahí tienen las 24 horas. Recuerden que son 24 horas, no son más días, no son más horas, no. Por favor, yo ya se los había comentado. El tema de que si, como justamente Estefanía ahí comentó, si es que se pueden dar las evaluaciones que no pudieron hacer, si las pueden dar al finalizar el módulo. A mí me dijo la encargada del área docente que sí, que se pueden dar con las personas que están, no, tampoco han dado las evaluaciones, así que sí, sí se puede. Pero 5 y 6, la clase del día hoy y la clase del día lunes, la evaluación se abre el día mismo lunes y se cierra el martes a las 9:30 p.m. de la noche. No hay extensión, por favor, se los pido, no pregunten eso porque ya lo saben, se los he comentado varias veces aquí en clases, ¿ya? Y la última evaluación es de la clase del día miércoles 26 de junio, si no me equivoco, y la del día viernes. Y el día viernes en la noche yo abro la evaluación y debería ser dentro del sábado ustedes dar esa evaluación. ¿Dudas, consultas? Oh, no, me quedó clarito. ¿Sí? Súper. Sí. Y de hecho creo que va a ser en contenido la clase del día lunes es la más compleja. Ya después las que vienen no noto que sean tan complicadas y con términos tan más complejos, la verdad, tan que de repente cuesta como aprendérselos. No, creo que la del día lunes va a ser la más complicadita. Por eso les decía que eviten faltar para que no queden con dudas. Eso, vamos sumando. Vamos sumando. Angélica, tu audio, por favor. Gracias. Disculpe. No hay problema. Ya, a ver, ¿quiénes se han ido incorporando? ¿Cómo les fue la prueba? Cuéntenme, ¿tienen mea culpa? ¿Les dio rabia no haberse sacado mejor nota? ¿O pensaron que se iban a sacar más mala nota y se sacaron una mejor? Cuéntenme. A ver qué tal ahí. ¿Cómo les fue? Yo estaba difícil, me saqué un 5-6. Angélica, no es mala nota, un 5-6. Bueno, igual son hartas preguntas en estas pruebas, son 20. Sí, vi, son 20 preguntas. Pero un 5-6 es buena nota. Yo pienso que está buena nota, Ángel, así que no, siéntete orgullosa. No siempre nos podemos sacar 7, ni 6 5. Y cuando es terminada en 9, señorita, no hay posibilidad de subir. Si es un 5 9. Mira, desgraciadamente, la nota la pone la maquinita, el computador, Ya. el Y sistema, eso es así lo que que yo vale. ahí, Eso es lo que vale. Ya. exacto. Es que otras veces habían hecho algunas arreglines ahí. ¿Cómo? Esa es mi pregunta. En otra oportunidad Es que estas se había son, podido. es que como si la nota la arroja el mismo sistema. No, Sí, pero otras veces, en las preguntas a veces estaba la misma. Bueno, eran arreglos que ahí bueno, se. es que pues, si por ejemplo hay algún error en alguna pregunta, sí, de todas maneras, ahí lógico se tiene que hacer algún ajuste, pero por lo que yo tengo entendido, como yo la revisé después, la revisé la verdad ayer como tipo 9 más o menos, algunas de las evaluaciones de ustedes
yo no encontré compleja la prueba, la verdad. Que de repente cuando ponen estas preguntas medias capciosas, es como, ay, ¿por qué? Lo que dije hace un ratito. em, a ver, Belén, primero, dígame. De ahí les digo. Belén. Breve, pelúa, por decirlo así, la encontré entretenida. Sí me di ¿Entretenida? cuenta, sí, sí, me cautivó harto, ¿no? Sí, no es chiste, me dejó bien entretenida la prueba. No me fue mal, me equivoqué en dos, pero fueron errores súper todos de mi parte que ahora lo estoy revisando. Ya. Pero sí, a mí me gustó harto esta prueba, igual que la otra en realidad, y copié la misma nota. Así que bien, yo por mi parte Mira, bien. muy bien. Bien, bien, Belén. Muy bien. Lo que les iba a decir en relación al tema de las evaluaciones, yo sé que hay personas que sí se ponen nerviosas para las pruebas y es lógico y es súper entendible, pero ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Tamaño de vida? Pauli, no sé, Pauli, por favor, su audio, tu micrófono está abierto. Ah, ya. Pauli, Pauli Guerrero, Pauli Guerrero. Silencio yo, ojo. Dice que acá Ya. Em, Ojo, cuando van a dar la prueba, traten de darlo en un espacio en que no tengan mayores distracciones. Lo primero, es lo más importante. Segundo, como les dije, creo que fue en la clase pasada, si leen una pregunta y no la entienden, pasen a la siguiente. No queden rumiando la pregunta, ¿ya? Pasen a la siguiente, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se enfoquen tanto en el problema, sino vayan avanzando, sientan que A mí avanzan. me pasó, profe, que algunas no, como que no las leía y no la entendía, y veía el tiempo y veía pasar el tiempo, y ahí me cambiaba a la otra y ahí la respondía. Ya. Y cuando muchas veces pasa que cuando volvemos a la pregunta que primero no habíamos entendido, después la entendemos. Así que ojo con eso, ¿ya? No se queden entrampadas en una pregunta, pasen a la siguiente. Lo otro, muchas personas, y esto les digo honestamente, en todas las clases que me toca dar, en todos los cursos que me toca dar clases, otra señorita que no deja cerrado su micrófono. Ya. No leen bien los enunciados. El enunciado es la pregunta, ¿ya? Lo más importante, más que incluso las alternativas, es el enunciado. ¿Qué es lo que nos pregunta el enunciado? De eso tenemos que estar clarito qué es lo que nos pide, ¿ya? Así que con eso, por favor, ojo, atentas, porque como les comentaba al inicio, que siento que esta prueba puede que sea un poquito más compleja, pero es entendible porque vamos en un aumento de complejidad, ¿ya? Lo mismo, vuelvo a repetir, para que después no me pregunten de nuevo. El día lunes, la clase, lo que les había comentado sus compañeras, estaba un poco más compleja en tema de términos. ¿Por qué? Porque involucra varios términos de biología. Y para quienes no están tan familiarizados con temas como de biología, ¿qué clase? La que no cuando el lunes. ya, a ver, estimadas, por favor, Mami, que fue el celular, po. Pero por eso, pues, no puedo mami. silenciar a Leonor, sí, Leonor, por favor, Leonor, ¿alguien le puede avisar a Leonor, por favor? Gracias. Leonor, tienes que cerrar tu micrófono. Ya. Ven que se me olvida lo que les estaba diciendo. Profe, tengo Eso. cerrado el micrófono, recién ahora estoy abriendo. Hola, ¿cómo está? No, estaba abierto hace un rato. Ya, oigan, lo que les decía, el día lunes eviten faltar, ¿ya? ¿Por qué? Porque
los contenidos, como les decía, están más asociados a términos Por aquí de hay muy mala biología. señal, se escucha cortado, se escucha muy mal por el temporal. De nuevo, como hay mucho término de biología que puede ser que no manejen, puede hacerlas confundir después en la prueba, ¿ya? O que si faltan después para poder estudiar no van a lograr comprender qué es lo que aparece en sus manuales, ¿ya? Así que tarea para la casa, si pueden el fin de semana, traten de darle una ojeadita, nada más, solo una ojeada, solo eso, ¿ya? Para que, por último, el lunes vengan un poquito más así como con algunos términos un poquito más claros, ¿ya? Pero de todas maneras les voy a especificar cuáles términos o conceptos yo se los voy a ir dando de todas maneras y obviamente queda la clase también grabada. El día lunes, yo a las 9:30 de la noche voy a abrir la evaluación para que ustedes van a tener las 24 horas, como en la evaluación anterior, 24 horas para dar. Por lo tanto, el día martes se va a cerrar en la evaluación a eso también de las 9:30 de la noche. ¿Ya? Y el día miércoles tenemos clases y el día viernes terminamos también con clases. Y ese mismo día vuelvo también a abrir ya para la última evaluación. Como les decía, la clase del día lunes es la más compleja, la del día miércoles y la del día viernes yo considero que no son tan complejas, son más bien de temas de contención emocional, inteligencia emocional, que son temas que son mucho más son más familiarizables, o sea, son mucho más de que los manejamos al día a día, ¿ok? Ya, vamos. Empiezo a compartir pantalla. ¿Dudas, consultas antes que empecemos? ¿Hay nada? Hola, No, Emi. todo claro por acá. Perfecto. Entonces, ya. Módulo 5, entonces, la adolescencia, tan linda. Adolescencia y sus características principales. Entonces, empiezo. ¿Cuál es entonces el objetivo? Explorar, obviamente, la adolescencia y sus principales características. No tiene mucha esencia. A ver, aquí hay un par de conceptos que, de todas maneras, si tienen dudas, me los preguntan, ¿ya? Pero yo igual se los iré algunos diciendo que quizás pienso yo que pueda no ser tan familiares para ustedes, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos comenta que dice que la adolescencia comienza en la segunda década, obviamente, de la vida, ¿ya? Y es la etapa que transcurre, que está entre medio de la infancia y de la vida adulta, ¿ya? Y tiene la misma importancia que todas las otras etapas, a pesar de que en clases anteriores hablábamos mucho que la gran mayoría de los autores, por ejemplo, en psicología, en los que tienen que ver con psicología del desarrollo, se centraron más en la infancia más que en las otras etapas de la vida, ¿ya? Pero es igual de importante e incluso yo diría que es más compleja que la infancia. Producto de todo esto, de todo lo que sucede en nuestro organismo y en nuestra mente, esta para mí yo siento que es sí o sí es mucho más compleja de saber también de cuando se nos aparecen estas red flags y el estar atentos de qué decisiones debemos tomar frente a un adolescente que está pasando o por un síntoma o por una conducta exclusivamente, más que por un trastorno relacionado de la adolescencia o en sí de un trastorno ya sea de la personalidad o un trastorno del año, ¿ya? Entonces, dice, a lo largo de la historia, diversos autores, obviamente como hemos hablado, han denominado la adolescencia, esta a mí me encanta porque le ponen tanto nombre trágico a la adolescencia, tormenta hormonal.
¿Y qué pasa cuando las mujeres estaban embarazadas? También tienen muchas hormonas ahí revoloteando, ¿no es cierto? Entonces, tormento hormonal, emocional y de estrés. Imagínense. Ya que obviamente en la pubertad hacen eclosión a ver, el concepto es de abrirse, ¿ya? Abre. Hacen eclosión las hormonas gonadales, que son las hormonas, por ejemplo, en la mujer, que son las que van de los ovarios, que está el estrógeno y está, ¿cómo se llama? Progestágenos, ¿ya? Y en los hombres o en los adolescentes están en los testículos y generan los famosos testosterona, ¿ya? Esas son las hormonas, ahí están alojadas, en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres, ¿ya? Y que son los que originan los cambios físicos, porque de ahí vienen todos estos cambios físicos. Ojo, no solamente estos cambios físicos son los que afectan, sino todo lo consecutivo a esto, porque es tanto el cambio físico, el cambio también emocional y psicosexual. Ese es el tema. Si fuese solamente un cambio físico, perfecto. La adolescencia no se llamaría o no la harían llamar como aquí dice tormenta hormonal, por ejemplo. Es porque eh, es un cúmulo de cambios en el ser humano, ¿ya? Y entonces los últimos años ha pasado de considerarse como un periodo temido que antes, la verdad, yo creo que hasta como los 90 más o menos, era conocida la verdad como esto, como un periodo del terror, de tormenta, de estrés, de miedo, de rebeldía, a verse como una etapa de especiales oportunidades para, obviamente, para un desarrollo evolutivo, entre las que obviamente se encuentra lo más importante, el establecimiento de una autonomía positiva. La autonomía, al final de cuentas, la identidad, por ejemplo, que nosotros logramos, que viene y que se descubre en la adolescencia, es lo que nos hace después convertirnos en personas autónomas, pero positivamente. ¿Ya? Entonces, etimológicamente, el término pubertad, y que está relacionado obviamente con lo que es la adolescencia. Discúlpeme, mi perro por ahí está ladrando porque no lo he dejado salir. Proviene del latín pubere y que significa pubis con vello. No tiene mayor ciencia. ¿Y qué es entonces? Esto es un proceso biológico, que es lo que yo les decía anteriormente, que es biológico, emocional y psicosexual. En este caso habla específicamente por el tema de la pubertad, que está asociado al pubis con vello, y que exclusivamente es un proceso biológico en el que se produce el desarrollo de los famosos caracteres sexuales secundarios. ¿Alguien conoce lo que es los caracteres sexuales secundarios? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Ya. Bueno, está todo, está incluido el tema del vello, el vello púbico, el cambio del tono de voz, la estructura ósea. Fíjense que la estructura ósea va cambiando exclusivamente en la adolescencia, la musculatura que también va cambiando, y El desarrollo de los pechos para mujeres, ¿o no? No, pero, Gloria, maravilloso. Justamente, el desarrollo de los senos en las mujeres. Era justamente eso. Bien. Así que no se le olvide eso, caracteres sexuales secundarios. Tiene que ver con el vello púbico, tiene que ver con el cambio del tono de voz, con la estructura ósea, con la musculatura, y en las mujeres con el crecimiento de los senos. ¿Ya? La maduración completa entonces de las gónadas, que, ojo, las gónadas no son solamente los testículos del hombre, sino también los ovarios, que es donde se generan, en el caso de los testículos, los espermios, y en el caso de los ovarios, ¿qué es?
los óvulos, ¿no es cierto? Y las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Están sobre los riñones. Los riñoncitos están aquí y están como por aquí encimita, están las glándulas suprarrenales y que son súper importantes. Por eso, como dato anecdótico, los riñones son tan importantes para nosotros. Sin los riñones, la verdad, casi no podemos sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas glándulas suprarrenales lo que hacen es el control, por ejemplo, de los latidos del corazón, de la presión arterial, de todos todos los, de alguna manera, todos estos ritmos del organismo que son, pero eh, primordiales y son esenciales para el ser humano, para sobrevivencia, ¿ya? Así también como la adquisición del pico o del punto más alto de la masa ósea, ¿ya? De la masa ósea, perdón, grasa muscular, y se logra también cuando ya se logra la talla adulta. Generalmente ya cuando llegamos a la adolescencia tardía, que después les voy a explicar qué es la adolescencia tardía, es cuando uno alcanza su talla adulta, se puede decir, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas ahí? ¿No? No, no, no. No, profe. No, profe, está clarito. Ah, la Leonor, se cae cada rato la señal. Pucha. Leonor, pero mira, recuerden que yo grabo la clase y yo siempre la subo a eso de las 9:30 de la noche, ¿ya? Así que para que no te preocupes. Sí, sé que muchas van a estar con problemas con el tema de la señal, o que quizás muchas no están sin luz, incluso producto de este famoso temporal. Así que, pero para que queden tranquilas, sí va a quedar la clase grabada y hoy día mismo yo la subo, ¿ya? Ya. Entonces, la adolescencia, que procede también de la palabra latina adolescere, del verbo adolecer, imagínense, po. Adolecer, ya con eso estamos, lo decimos. ¿Se han fijado que los adolescentes se quejan todo el rato? Ay, que me duele esto, ay, que tengo hambre. Uno también, recuerden que nosotros también fuimos adolescentes. A mí, yo, por ejemplo, me costó pasar la edad del pavo. ¿Se acuerdan lo que es la edad del pavo? ¿Alguien pasó por la edad del pavo? Fui yo nomás. Todos. No, ¿no es cierto? Ya, yo creo que todavía estoy en la edad del pavo, les digo algo. Me pego en todos No, lados. ¿por qué te subes encima de la bebé? ¡Ámbar! ¡Uy, tu hijo! Ya, chicas, estimadas, por favor les pido Por favor, el micrófono. el micrófono. Ya hoy día ha sido, pero el tema del micrófono, los voy a silenciar a todos, pero es hoy día. Por favor, el micrófono, se los pido. Déjenlo cerrado, ¿ya? Tengan cuidado con eso. No queremos saber lo que Debe pasa ser, en sus casas. profe, debe ser algo del sistema o algo, porque yo mi teléfono lo tengo alejado de mí y cuando ustedes dijeron el micrófono, yo miré y mi micrófono estaba activado, se ha activado como 3 veces solo, por Qué si raro. acaso se lo digo. Sí, Ya, pero para que tengan cuidadito, también se puede, es que si no tengo que estar yo silenciándolas, entonces ahí me pierdo la verdad. Pero ustedes mismas pueden silenciarlo, por si acaso. Puede ser que anden más sensibles los sistemas hoy día. Ya, entonces, del verbo adolecer, como les decía, imagínense, pues andan sufriendo siempre. Y en castellano, Profe, dígame. no, quedamos en la edad del pavo. Ah, perdón, gracias, Angélica. En la edad del pavo, por ejemplo, que, como en mi caso, que yo todavía estoy en la edad del pavo, esto de que se golpean en todos lados, a ver, hay algo que, si no me equivoco, se los dije en una clase anterior, que es cuando los niños ya se atomizan.
que es cuando logran reconocer sus extremidades como propias, ¿ya? Pero eso es cuando son bebés, ¿ya? En la edad del pavo como que todavía no saben que las extremidades crecieron. Entonces, por eso mismo se tienden a golpear en todos lados. Eh, por eso un poco tiene que ver con la famosa edad del pavo, es más que nada por eso, ya no tiene que ver con un tema cognitivo, incluso es al contrario, porque a medida que nosotros vamos pasando por las subetapas de la adolescencia, nosotros vamos incluso aumentando nuestra capacidad cognitiva. Entonces no tiene que ver con un tema cognitivo, tiene que ver con nuestras extremidades, que todavía no las reconocemos, ¿ya? Yo me justifico solita nomás. Incluso, profe, cuando a uno le da del pavo le empieza a crecer su pechuga, uno se encorva para no demostrar no que sí, exacto. Por vergüenza también, por por sentirse vergüenza se como... pone polerones más grandes para taparse. Así es, sí, toda la razón. De hecho, eso lo vamos a ver en la clase del día lunes, que tiene mucha razón con eso que tú comentabas, Gloria. Así que sí. Bueno, y en castellano tiene dos significados. Primero, tener cierta imperfección o como defecto, ¿ya? Y también crecimiento y maduración. O sea, si se fijan, ya de por sí estamos hablando como una ambigüedad de la adolescencia, pero es producto de mucho cambio que se vive en esta etapa. No es que sea un tema conflictivo en sí, sino es porque pasan muchos procesos dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra mente, y además más que es como el inicio también de un poco del desarrollo ya de mayor madurez de nuestro lóbulo prefrontal, que de ahí se los voy a explicar por qué es tan importante, y para mí siempre el lóbulo prefrontal es el mejor, que de ahí se los explico, que porque es tan importante que nosotros obviamente estemos conectados tanto con nuestras emociones, pero también con la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, y que también tenemos que cumplir las exigencias de la sociedad, pero también con nuestras emociones. Entonces, la adolescencia comprende un periodo de tiempo impreciso, y su duración ha ido aumentando en los últimos años debido al comienzo más precoz también de la pubertad, porque allí creo que lo hablamos el día lunes, si no me equivoco, hoy día es viernes, entonces el día miércoles, que lo hablamos, que la pubertad cada vez es mucho más temprana. Ya los niños casi son puber a los 8 años, a los 9 ya están empezando. Y además también la prolongación del periodo de formación escolar y profesional. O sea, ya el tema, por ejemplo, de estudiar inmediatamente después del colegio ya no es obligatorio, por ejemplo. No, tú puedes estudiar después, no hay problema con eso. Entonces, por lo tanto, también, claro, hay cierto tipo de cambios en la sociedad que han ido afectando el tema de la adolescencia y de la pubertad, ¿ya? Entonces, vámonos aquí al ladito donde dice esto, OMS, lo que significa es la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Estimadas, me disculpan un segundo porque mi perro no hay caso. Ya, disculpen. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia, ojo, hay distintos organismos que la adolescencia la enmarcan como en distintas edades, pero ojo, en sí la verdad no es mucha la diferencia. Es de 1 año de diferencia o 2 años, pero no es más que eso, ¿ya?
La Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia está entre los 10 y los 19 años. Y juventud al periodo, ojo, al periodo entre los 19 y 25 años. Así que, si todavía tienen 25 años, todavía son jóvenes. La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia la sitúa entre los 10 y los 21 años. ¿Se fijan que aquí hay una diferencia de 2 añitos? Y la subdivide en 3 fases que se solapan, dice, entre sí. ¿Qué significa solapar? Digamos que como que se esconden entre ellas. ¿Ya? Es adolescencia, pero dentro de esta adolescencia están como ocultas la adolescencia inicial, que se puede dar entre los 10 y los 14 años, como les decía, y lo que aparecía acá también, que efectivamente han cambiado un poco las edades. En algunos casos está empezando antes y termina mucho más tiempo después. ¿Ya? Así que entre los 10 y los 14, yo creo que ahora ya fácilmente podemos decir desde los 9 años en adelante. La media, la adolescencia media es entre los 15 y los 17 años y la tardía es entre los 18 y los 21. ¿Ya? Esta misma sociedad que dice que la sitúa entre los 10 y los 21, distingue estas 3 fases que habíamos hablado. Entonces, la primera, que es la inicial, que abarca aproximadamente entre los 10 a los 13 años. Siempre va a haber un margen de fase, se puede decir. Y se caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales. ¿Qué es lo puber? Es el tema de los vellos púbicos, principalmente. ¿Ya? En eso se marca esta adolescencia inicial. La adolescencia media, que es entre los 14 a los 17 años, y se caracteriza sobre todo, esta es la que a nadie le gusta, por conflictos familiares, debido a la relevancia que adquiere el grupo en esta época. Es decir, yo ya no quiero estar con mi familia, yo quiero estar con mis amigos, porque son con quienes yo me identifico. Por eso en esta etapa en la adolescencia en general se habla mucho acerca de la identificación del yo. Y tiene que ver con esto, porque yo me dejo de identificar con mis padres, empiezo a tener conflictos con ellos. ¿Por qué? Porque quiero yo encontrarme, yo tener mi propia identidad. Y siento que obviamente mis padres me dan me castigan mucho, me exigen, me ponen reglas, y el adolescente no quiere eso. Quiere que solamente sean gratificaciones y no tantas obligaciones. Ojo que no es que el adolescente sea una mala persona, sino es parte el proceso de madurez emocional y también mental, que es porque tenemos este tipo de pensamientos, este tipo de ideas. Y cuando pueden iniciarse con más probabilidad, es justamente en esta adolescencia media, que son las conductas de riesgo. Conductas de riesgo como qué. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser las conductas de riesgo? Jessie, dígame. Las drogas, también los suicidios, porque siento que las emociones aumentan, son más fuertes. Hay una lucha ahí. Exacto, sí. Hay como un tipo de lucha bueno, a ver, el tema del suicidio, voy a contarles una experiencia laboral que tuve desgraciadamente con este tema. Y por qué también, por qué le doy yo también tanto énfasis al tema de la adolescencia. En mi época, que yo trabajaba en el servicio médico legal, y en el cual yo lo que hacía era autopsia psicológica. Las autopsias psicológicas son 24 o 48 horas previas al deceso de una persona, generalmente cuando está en duda em, el- la causa de muerte, ¿ya? Y me tocó justamente con un adolescente.
tenía como 15 años, y el joven se había suicidado. Ahora, hubieron varios como síntomas o alarmas que se pudieron haber tomado en cuenta y se pudo haber obviamente intervenido, pero en el caso de él, hasta toda la información que se logró recabar era porque se había desarrollado una esquizofrenia paranoide y que desgraciadamente producto de eso fue el tema de su suicidio, en el caso de, ¿ya? En el caso de otros suicidios en la adolescencia, como justamente Jessie decía, hay mucho desborde emocional porque también hay mucha emoción a flor de piel. ¿Y por qué tipo de emociones están más a flor de piel? Son las emociones que más nos cuesta controlar. O sea, tienen que ir a ver intensamente dos, supongo. La van a ir a ver. Ahí con eso aprenden de inteligencia emocional, pero como si leyeran a Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional. Con eso les digo todo. Muy buena esa película. Por lo tanto, claro, efectivamente, como no hay una regulación de la emoción o de las emociones, y esto si lo sumamos, por ejemplo, aquí hay una familia quebrada, por ejemplo, o hay otros factores que también inciden a que no haya factores protectores para este adolescente, efectivamente puede afectar más otras variables pueden afectar y pueden obviamente también ¿no? O terminar en un suicidio. Dígame, Gloria. Profe, mira, aquí donde yo vivo, en Putaendo, es la comuna, es una comuna en Putaendo, en la ciudad de San Felipe. ¿Sí? Nosotros tenemos la tasa más alta de suicidio de adolescentes. Y en eso que nosotros acá en Putaendo tenemos el hospital psiquiátrico. Sí, Entonces pues, en la zona somos como muy pobres en salud mental. Son como 3 niños por año que se suicidan. wow, eso es mucho, Sí, es muy alto. Y sí. mira, a ver, eso, bueno, si tú me dices en Putaendo, yo no conocía esa cifra. Sí conozco las cifras, por ejemplo, de la tasa de suicidio a nivel nacional, por ejemplo, como en Coyhaique, que es una de las más altas tasas de suicidio, y otra ciudad en el norte, increíblemente, pensando que como hay más sol, no hay tanto suicidio, pero no, ahí tiene que ver por el tema geográfico y por el tema del territorio que no es el más amigable para las personas que viven ahí. Ahora, ¿por qué se debería hacer un estudio, Gloria, con por qué en Putaendo hay una tasa tan alta de suicidio de adolescentes? Sí, Deberían hacer un estudio. sí, y las muertes son como súper seguidas, como separadas de una semana, 2 semanas, pero siempre así, uno, cuando se muere un niño, uno al tiro dice, ya, para la otra semana o 2 semanas más se va a morir otro. Y así uno va sacando la cuenta y da. Oye, pero algo tiene que pasar, eh, porque no, casual nunca son estas cosas. No sé si me Sí, pues, explico bien. Eh, no, porque tiene que haber, son muchos los factores que inciden, sí, es verdad, son muchos, pero eh, el tema del psiquiátrico que hay ahí, pucha, esa es una medida post, que ya no es para cuando ya pasó lo que fue, po. sí, Pero pero nosotros generalmente, decíamos, por ejemplo, ellos deberían hacer como una campaña de salud mental antes, exacto. sobre todo dirigido a los niños, a los adolescentes, ya que la tasa es alta, deberían de hacer una campaña, pero es como súper cerrado. Nunca se ha hecho ninguna campaña de salud mental, Nada, nada. nada, nada. Bueno, el tema de la salud mental en este país, po, es luchar muchas veces, como yo digo, ir contra la corriente. Esa es la verdad. Porque cada vez
como se castiga más, desgraciadamente, cuando alguien tiene algún problema de salud mental, que se castiga a la gente. Tú, imagínense, tú no puedes decir, por ejemplo, en un trabajo que tú tienes depresión, porque te miran feo, y es así. O que no sé, o sufres de ansiedad, por ejemplo, tampoco. De hecho, hasta hace no muy poco, no hace mucho tiempo, casi era un poco en silencio el tema de si estabas en algún tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico o en psicoterapia. Eh, y hasta hace poquito nomás. Em, Sí, ¿sabe qué, profe? Yo trabajé, porque yo soy TENS, yo trabajé en el hospital psiquiátrico. ¿Ya? Y yo muchas veces iba a trabajar a ese piso donde llegaban las personas a hacerse tratamiento. Y eran personas de aquí, de la zona, yo los conocía. Y yo las saludaba, pero pasaban 2 días, yo las veía y ellas como que se escondían, como que les daba como Vergüenza, vergüenza. sí, Yo le decía, pero si es normal, cualquiera puede ir a atenderse. exacto, Si exacto. sí, lo mejor es ir a atenderse antes de quedarse así. A ver, cuando nosotros vamos al médico una vez al año, por ejemplo, a hacernos chequeos, o vamos al dentista que nos vean si tenemos carie o no, con la salud mental es lo mismo. También se debería. Lo que pasa es que no lo hacemos. Y la mayoría de las veces cuando a mí me toca ir a dar charlas por temas de salud mental, me dicen, no, es que es muy caro, no, no, no. Ya no es, eso no es excusa. Porque ahora, partiendo por la ATS, que la ATS tiene atención para la gente de FONASA, por 5.000 pesos. Sale más caro ir a cualquier otro especialista. Hay universidades, hay un sinfín de consultoras de universidades que atienden incluso gratis, online, presencial. Está, lo que pasa es que uno no está tan habituado al tema de esto, de cuidarse en salud mental. Ese es el problema. Y hasta que no lo hagamos parte de lo que es, que es parte de nuestra vida y que podemos estar enfermos como cuando nos resfriamos, también podemos estar quizás con un trastorno del ánimo, podemos quizás estar con una depresión, quizás un cuadro depresivo, y es normal, es totalmente normal eso. Lo que pasa es que, claro, nos asustan tanto con esto de que no, es que no puede ser, ¿cómo vamos a estar eh, estamos locos si vamos a un psiquiatra o si vamos a un psicólogo? No, que estáis locos. No, eso ya no es así. Ya, entonces, como les comentaba, en la adolescencia media es donde, como habíais dicho, comentado Jessie, que los tipos de conductas de riesgo, que después las vamos a ver de todas maneras en detalle, pero efectivamente, como Jessie había comentado, el tema del consumo de drogas, de alcohol, el tema del suicidio, son varias, desgraciadamente, las conductas de riesgo. Incluso, si ustedes ven las estadísticas de accidentes mortales en automóviles, son en personas menores de 29 años. Imagínense. Entonces, efectivamente está relacionada con esto, con un poco del el desborde emocional que tenemos en esta época de nuestra vida, y el también sentirnos muchas veces que somos eh, omnipotentes, que podemos, que lo podemos hacer todo. Ese es el problema. Entonces, efectivamente, al juntar esto, es lo que yo digo, la tormenta perfecta. No podemos juntar tantas variables que sean tan riesgosas. Y la adolescencia tardía, que es la que abarca desde los 18 años hasta los 21, y que aquí es como que nos volvemos a reencantar con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros valores, con lo moral, y es la reaceptación entonces de nuevo de los valores paternos, y por obviamente, la asunción de tareas y las responsabilidades propias de la madurez, es decir, ya empezamos a adquirir muchas mayores responsabilidades que es las que teníamos anteriormente. Ya no empezamos, ¿por qué? Porque empezamos quizás a trabajar,
Además empezamos a estudiar algo más quizá, pero ya cada vez obviamente el nivel de responsabilidades son mucho más altos. Que uno quiere volver en algún momento a la adolescencia y no quiere ser más adulto. También, a todos nos pasa en algún momento. Ya, la adolescencia es el grupo entonces de edad que menos interesa, es lo que también les decía. Como que nada, los adolescentes los tienen ahí como botaditos. Y yo digo, no, pues sí, es súper importante estar muy atento a todo lo que sucede, a todas las conductas, a lo que habíamos hablado en la clase anterior acerca las conductas problemáticas en aula. Ojo, no solamente en aula, en los distintos ámbitos de los adolescentes, los padres tendrían que estar muy atentos en esto. Em, Entre toda la comunidad médica que digamos que no tenía mucho interés en la adolescencia, aunque determinadas obviamente enfermedades, ojo, infecciosas y nutricionales, por suerte en la adolescencia han ido a la baja en los últimos años, ¿ya? Los adolescentes continúan sí expuestos a mucho riesgo. Esto es lo que yo les decía. Accidentes vehiculares sobre todo, violencia, delincuencia, lo que había comentado la Jessie, uso y consumo de drogas, conductas sexuales arriesgadas también, embarazos, problemas familiares, cuando muchas veces en las familias los tildan y los encasillan como rebeldes y que son lo peor, casi la oveja negra, em, y no los hacen partícipe y no los incluyen y no conversan con ellos. El, Inmediatamente sacarlos de la, de esta unión, al final de cuentas. Problemas familiares, también problemas escolares, porque también hay, obviamente empiezan los conflictos con los propios pares, incluso tecnologías de la información, que eso es, pero la bomba que es ahora, que ya lo están bombardeando de información antes incluso, la infancia, y trastornos mentales. Punto importante, aquí muchos de los trastornos mentales y principalmente los trastornos de personalidad se comienzan a desarrollar en la adolescencia. La esquizofrenia, como el caso que yo les conté que me tocó estar cuando estaba en el servicio médico legal, ahí justamente es esto, a él se le había comenzado a desarrollar y cuando la esquizofrenia, bueno, parte siempre como em, alucinaciones, no parten inmediatamente con alucinaciones visuales, sino que empiezan a ser auditivas inicialmente. Pero hay unas, obviamente, como la esquizofrenia no es igual para todos y va a depender, obviamente, de cada sujeto. Y en algunos casos es muy agresiva y pasa muy rápido de auditiva a visual. Y en algunos casos incluso están juntas, es decir, tiene tanto alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, acá se desarrollan muchos trastornos mentales, por si acaso, ¿ya? Por eso también es importante. Fíjense que el promedio, o sea, perdón, las dos épocas de la vida en la cual, por ejemplo, la esquizofrenia se desarrolla es en la adolescencia, y si no es en la adolescencia, se desarrolla más o menos a los 40, 48 años, porque son al parecer las edades más inestables de las personas, de los seres humanos. Así que bueno, yo estoy en los 42, estoy la que más. Es preciso entonces tener en cuenta que la mayoría de estas conductas son prevenibles a medida que nosotros tengamos una identificación de cualquiera de todo esto es lo que nosotros dijimos, por ejemplo, el tema de los accidentes, evitar, por ejemplo, que tenga conductas arriesgadas o que, por ejemplo, que esté recién en la adolescencia inicial y que ya esté saliendo, por ejemplo, de fiesta. No, o sea, todo eso se puede evitar. En el tema, por ejemplo, de conductas sexuales arriesgadas, bueno, los padres deben conversar con su hijo adolescente. El embarazo, lo mismo.
Y bueno, en sinfín de cosas, la verdad, son todos prevenibles. Lo mismo con los trastornos de salud mental. Entonces, en la base de todos los cambios que se producen durante esta época, existe una complicada activación e interacción de varios sistemas hormonales. No es fácil, sí. No es que digamos que esta etapa es linda, no. Es complicada, es compleja, y por esto mismo, porque hay varios sistemas hormonales de ahí como empezando a florecer y que todos han estado inactivos y que ahora todos juntos empiezan a estar en modo activados, ¿ya? Así como también, obvio, otros aspectos propios del desarrollo adolescente, aunque en este periodo puede ser muy tormentoso, la mayoría de los jóvenes y los padres eh, son capaces de salir adelante de esta etapa, ¿ya? Sin mayores problemas. Sí, obviamente no todos los casos, pero en la mayoría, ¿ya? Características de la adolescencia, etapas, objetivos y mitos. Hay una amplia variabilidad en cuanto, primero, al desarrollo biológico, que es lo que les había comentado en la primera slide, biológico, psicosocial del adolescente, y que existen muchos mitos sobre esta edad. Sí, es verdad, que es preciso conocer para que podamos identificar también lo que realmente es patológico y lo que no es. Y obviamente si aparecen algunas luces de que puede existir algo patológico, tomar obviamente la decisión de actuar lo más rápido posible. Entonces, ningún esquema del desarrollo puede describir adecuadamente a cada uno de los adolescentes. No, no hay ninguna. Yo creo que también por eso muchos autores se han evitado esta etapa de la vida, ¿ah? Porque no dicen, no, mucho problema, ¿no? Porque todos son distintos, cada uno tiene una forma de comportamiento distinto, todos duermen cantidades de horas distintas, no, no, mucho problema, entonces, dicen, yo creo. Puede que una de esas razones sea. Pero es por esto, porque exclusivamente, ya que no todos estos forman un grupo homogéneo, no son un grupo homogéneo, no actúan de la misma manera, o ni siquiera similar, nada. Entonces existe una amplia variabilidad en cuanto al desarrollo biológico y psicosocial. Además, también los aspectos biológicos pueden influir en el desarrollo psicológico. Ojo, el tema hormonal sí puede afectar a nivel psicológico. Es probable que afecte. Y como hablábamos de varios sistemas hormonales, es efectivamente también una bomba para la mente el cómo desenvolverse, y además que no está desarrollado a plenitud el lóbulo prefrontal, más todavía. Entonces, cuando el proceso de desarrollo está muy adelantado o está atrasado respecto a lo que son sus pares, el adolescente tiene a menudo dificultades de adaptación y baja autoestima. Por ejemplo, una niña, o una chica, pero una niña de 11 años, cuyo cuerpo está desarrollado como una de 15, o el chico que es de 14 años, pero con un cuerpo como otro de 10 años. Y puede ser, porque no todos, por eso es tan distinto para cada uno de los adolescentes cómo vivencian, tanto biológicamente como psicológicamente, psicosexualmente, de todas las formas distintas. Entonces, cada adolescente responde a las situaciones de la vida de una forma súper personal y única, exclusivamente única. Influido, obviamente, por los factores de riesgo y también de protección. Que están presentes en la vida de cada uno de ellos, ¿ya? Aquí aparece una palabrita, que es resiliencia. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabrita tan linda? Que se levanta ante una adversidad. Muy bien, Gloria. Muy bien. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de
levantarnos, como comentó Gloria, a pesar de todos los obstáculos que se me ponen por delante. ¿Ya? Eso es lo que cuando nos dicen, cuando lo hemos pasado mal, tuvimos una pérdida súper importante, o no he encontrado trabajo, tengo problemas económicos, eh, en fin, y no quiero más, no quiero como, entre psicólogos siempre decimos, no, oye, me quiero hacer bolita. El hacerme bolita es cuando me voy a la cama y me pongo en posición fetal, es eso. Y que muchas veces nos dan ganas de hacer eso, pero no, va y nos levantamos al otro día y trabajamos, y hacemos todo lo que tenemos que hacer, a pesar de todo lo que haya pasado quizás negativo en nuestra vida. Eso es la resiliencia. Viene de la química incluso. Y entonces la adolescencia, dice, no es un proceso continuo, sincrónico para nada, y menos uniforme. No tiene nada de ordenado la adolescencia. Los distintos aspectos biológicos, intelectuales, emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y obviamente ocurrir retrocesos y estancamientos. Por eso decía que no era lineal, ¿ya? Esto de que sí puede ir para atrás incluso en la adolescencia, ¿ya? Sobre todo en los momentos de estrés. Y en los adolescentes, estos momentos de estrés son mayores, porque no reconocen estas experiencias y frente a las experiencias nuevas, estos lo sienten como elementos estresores. Ya, niñas, break 8:1 a las 8:11. ¿Ya? ¿Ya? Sí, profesora. Ya. Nos vemos. Ya, profesora, no hay problema.
Ya, continuamos entonces. Ya, a ver, aquí habla de un autor que es Guiet, que dice que gracias a estos, a sus trabajos, que debo decirlo, me agrada cuando son posteriores los trabajos al 2000, entonces por lo menos ya hablamos de algo un poquito más actualizado. Em, esta parte me encanta. Yo alucino con, como les dije, haber estudiado neurociencia y que me sacó canas verdes, canas de todos colores y que sufrí, lloré y todo, pero que me encanta cuando ya logro entenderlo. Y, por ejemplo, aquí lo que dice que se sabe que hasta los 25, 30 años, imagínense, 30 años, no se alcanza el desarrollo completo de los mecanismos neurofisiológicos de la corteza prefrontal. Déjenme explicarles dónde está la corteza prefrontal. La corteza, cuando hablan del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal o frontal, es esto, es todo esto, es toda esta partecita de acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esta parte? De alguna manera es como darnos como todas las conductas como apropiadas a la sociedad, que nosotros debemos, cómo debemos actuar. Por ejemplo, no debemos robar, no debemos matar, no debemos consumir drogas, por ejemplo. Eh, Todo esto lo que como uno debiese de desenvolverse y relacionarse con la sociedad, ¿ya? Entonces, este autor dice que imagínense que hasta los 25 o 30 años no se alcanza el desarrollo completo. O sea, así de potente es. Entonces, efectivamente, claro, que la adolescencia quizás se tenga que un poquito atrasar, que la juventud incluso también, producto de esto mismo, que no hay una maduración completa, es porque entonces es necesario, pues. Y porque además, porque bueno, esto es como lo más, y además también esta parte del lóbulo frontal o corteza prefrontal es la parte más racional que tenemos nosotros, ¿ya? Ahora, otro micrófono abierto. Y también habla mucho de acerca de la conexión con nuestra parte emocional. Y la parte emocional está bastante más acá atrás, está como por acá, ¿ya? Cerca de el cerebro reptil que se llama, que es como el cerebro como más de las cavernas, de cuando nosotros estábamos en las cavernas y como todavía no habíamos evolucionado, desde ahí. Estefanía, tienes el micrófono abierto. Ya, entonces, como les decía, que entre los 25 y 30 años todavía ni siquiera se alcanza recién el desarrollo completo de los mecanismos neurofisiológicos de la corteza prefrontal. Obviamente, gracias a lo cual se adquiere la capacidad para discernir y es decir, lo que nos conviene o no hacer, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que si matamos, obviamente vamos a hacer un daño a un tercero y que además también vamos a tener repercusiones negativas hacia mi persona, ¿ya? Y que es ahí ya cuando nosotros logramos discernir y hacer y decir lo que nos realmente conviene hacer, es cuando alcanzamos la maduración definitiva, ¿ya? Esto explica entonces la implicación del joven, del adolescente también muchas veces, y joven, ¿por qué? Porque es de los 20 y algo hasta los casi 30 años, que obviamente también toman muchas más conductas de riesgo, a diferencia del adulto, que tiene el lóbulo obviamente frontal, que es lo mismo que les decía, este de aquí adelantito, totalmente desarrollado. No es que, ojo, punto importante, no es que los adultos siempre tomen decisiones correctas o que hagan lo que les conviene realmente hacer, ¿ya? Tampoco significa eso. No es que seamos todos unos eruditos y sabios, no. No, pero se supone que los adultos obviamente toman obviamente decisiones mucho más en base a lo racional, ¿ya? Y
¿cómo es que al final de cuentas que dice que el lóbulo frontal, cuando está totalmente desarrollado, es cuando la conexión entre la parte emocional, que es la que está aquí atrásito, que yo les decía, está unida hacia las decisiones que salen de mi lóbulo prefrontal o lóbulo frontal, que es de las racionales. Por eso dice parte emocional con la racional, originando obviamente una respuesta mucho más adecuada y más adaptada a la sociedad. ¿Ok? Eh, ya, Leonor, no hay problema. No te preocupes, no es necesario que me comentes todo el rato, porque si no saco al tiro el chat. Pero no te preocupes, de todas maneras te voy a dejar como en la lista, porque sé que está, así que no te preocupes. Ya, entonces, en definitiva, esta etapa se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo, ¿ok? Nosotros vamos avanzando, ojo, el avance no es lineal como decíamos anteriormente, sí, obviamente puede que hayan unos retrocesos como también avances, pero eso si lo llevamos a lo cotidiano y si lo llevamos, por ejemplo, a temas de salud mental, en salud mental, por ejemplo, cuando una persona está con un tratamiento de una psicoterapia, por ejemplo, no siempre y muy pocas veces los avances son lineales. También hay retrocesos en todos estos procesos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de números. La mente no es un número. Son muchos los factores que inciden, como son factores tanto internos como externos. No podemos dar, por ejemplo, una fecha de, ok, tal día o tal fecha te voy a dar de alta. No, tampoco. Más que por una ruptura con lo anterior dicho, sino por la inestabilidad emocional, más que por un trastorno. Es más que nada por esto, por esta inestabilidad emocional que hay, o esta eh, exacerbación de emociones, que también eso es lo que genera una estabilidad emocional y que no está asociado a un trastorno en sí o un trastorno del ánimo, un trastorno de la personalidad. No. Y además también por la formación gradual de lo que yo les comentaba acerca de la identidad, de lo que yo estoy creando, o sea, es decir, con lo que yo voy a irme para el resto de mi vida. Esto es lo que yo estoy, qué es lo que me gusta, cuáles son mis intereses, qué es lo que me apasiona, cómo me gusta que me vean las demás personas, cómo es mi relación con mi familia nuclear, con mis amigos, en el colegio, qué es lo que quiero hacer para más adelante, todo eso. Ahí está asociado también con lo que es la identidad. Y versus lo que dice que más que por una crisis de incapacidad y armonía generacional, que todos los adolescentes son malos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con simplemente una inestabilidad emocional que es parte y que es propia de esta etapa. Si no se tiene en cuenta que estas creencias obviamente no son ciertas, que no es un trastorno, que no son malas personas, eso hay que sacarlo. Por eso mismo dice, si no se tiene en cuenta que estas creencias no son ciertas, y es verdad, no son ciertas, se corre el riesgo de no identificar a tiempo también lo que realmente es patológico, evitando incluso el tratamiento adecuado lo antes posible. Es lo que habíamos comentado antes. Es decir, tenemos que tener claro cuáles van a ser conductas propias de la etapa que se está viviendo y que no son obviamente asociadas exclusivamente a un trastorno, por ejemplo. ¿Ya? Es lo mismo que vimos el día de ayer, ¿se acuerdan cuando hablábamos hacer, me da con el día de ayer, no, antes de ayer, perdón. Antes de ayer con el tema de, por ejemplo, de ciertas conductas, por ejemplo, las disruptivas o las negativistas desafiantes, por ejemplo, que son conductas cuando son asociadas a trastornos, por ejemplo, y parece que puede ser que puede que haya problema con, no sé, si sea el Zoom que esté abriendo los micrófonos. Puede ser. Fui yo, profe, disculpe. Ya, Gloria, que pensé que como a varias se le han abierto los micrófonos. Entonces,
Por lo mismo, entonces, hay que identificar el que sean solamente conductas propias de la edad y que no sean estar relacionadas a una patología, obviamente, no estacionaria, sino que sea otro tipo de cosa. ¿Qué quieren los adolescentes? Lo quieren todo, pero no quieren nada. Una cosa así, como dirían. Primero, quieren independencia. Pues sí, se han fijado que todos los adolescentes, y cuando nosotros fuimos adolescentes, quisimos irnos a vivir solos o independizarse de los papás. Bueno, sí, independencia, sí quieren. ¿Y por qué? Porque están también en búsqueda de su identidad, del lograr sentirse ellos mismos también. Es un tema esto, muchas veces ellos, los adolescentes, entran en conflictos con ellos mismos porque no se sienten quizás muchas veces satisfechos con lo que han hecho hasta ese momento, que a pesar que es muy poco, no comprenden que esta etapa es así y que como el descontento con ellos mismos es totalmente asociado a lo que es la etapa de la adolescencia. ¿Qué más quieren? Formar parte de los grupos de pares, obviamente. Por eso cuando hablábamos que ya no queremos mucho con los papás, no queremos mucho con la familia y que entramos en conflicto, sobre todo en la adolescencia media. Pero queremos estar más con los pares, con los amigos, con los compañeros de colegio. Este es importante, que los adultos les tengan confianza. Aquí, ¿por qué les tengan confianza? Porque ellos piensan que ya se sienten en muchas áreas o en muchas situaciones se sienten como adultos, pero en otras también se sienten como niños. Entonces, cuando están en esta etapa que se sienten como adultos, ellos sienten que merecen la confianza que tiene cualquier otro adulto. Por eso piden que les tengan confianza. Construir su identidad. Esto es lo que yo les vengo comentando hace rato. El tema de la identidad es fundamental en la adolescencia, es importantísima, es a donde se crea la identidad de cada uno. Que los reconozcan también por sus logros. Si tampoco hay un reforzamiento positivo gracias a sus actos, hacia sus conductas, obviamente también hay un tema de autoestima que puede verse obviamente afectado. Probarse como a sí mismos, probarse de que ellos sí pueden, de que sí son capaces. Por eso también está este tema de las conductas arriesgadas, o oye, mira, yo puedo saltar de esta pandereta a la otra. No, si yo puedo, pues sí, yo me la creo, yo puedo hacerlo. Ser respetados por sus pares y por los adultos. Ser escuchados por sus pares también y por los adultos. Ojo, aquí está. Primero decía respetados y después son escuchados. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los adolescentes? A ver, tenemos ausencia de regla. Esto es cuando, yo siento que es cuando, por ejemplo, esta es la primera para mí, yo creo que es una de las más importantes, cuando les comenté en la clase anterior, que todos los niños, todos, independientes, si tenían algún, por ejemplo, algún tipo de trastorno, si tenían trastorno por déficit atencional, si tenían algún tipo de mente neurodivergente, independiente, que todos necesitan rutinas, todos, absolutamente todos. ¿Y por qué? Porque es con lo cual nosotros vamos generando hábitos, y esos son los hábitos que después les van a servir y que son los que de alguna manera los van a llevar a tener una vida de adulto mucho más armónica y con menos frustraciones. ¿Y por qué digo el tema de las frustraciones? Porque cuando lleguen a trabajar o lleguen, por ejemplo, a estudiar ya después del colegio, y que les exijan y que ellos no puedan cumplir con todas esas responsabilidades porque en las casas o en las familias en las cuales ellos se desenvolvieron cuando niños, incluso adolescentes, no les entregaron estas herramientas de los hábitos, gracias a las rutinas, genera frustración. ¿Ya? Por lo tanto, la ausencia de reglas y límites en el ámbito familiar
son los principales problemas para los adolescentes. Y eso es lo que también, lo que conversaron y varias, no sé quién fue la clase pasada, Belén creo que fue, no estoy segura Belén, si me fuiste tú que hablaba de este niño, de este niñito de segundo básico, de primero básico creo que era, no estoy segura. Es eso, más que no se los puedo explicar de otra manera más sencilla que el tema de las reglas, los límites, la rutina, los hábitos. Esto debería estar como casi, deberíamos tenerlo medio hasta tatuado, creo yo, para que no se nos olvide nunca que a los hijos siempre se cría desde esa baranda, desde ahí se cría, con amor obviamente, pero además con hábitos, con rutinas y con reglas y con límites. Falta de comunicación con la familia. Esto es cuando los padres o con quienes los niños, los adolescentes, perdón, se crían y de alguna manera los enajenan, los sacan un poco de este movimiento dentro de la familia, no los incorporan, no los hacen parte de las tomas de decisiones. Efectivamente, también es uno de los problemas que enfrentan los adolescentes, la separación de los padres o la familia. Bueno, mucho desgraciadamente, de los trastornos del ánimo en los adolescentes está relacionado a esa causa, a la separación de los padres o de la familia con la cual ellos viven. La necesidad de afecto y confianza también. Está relacionada con la separación de los padres, con la ausencia de reglas y límites, absolutamente. No ser aceptados por sus pares. Ahora, sobre todo, por ejemplo, y con el tema del bullying, por ejemplo, el no ser aceptado por sus pares es un tema bastante importante, ¿ya? Y esto hace que ocurran conductas de riesgo, como por ejemplo la autoflagelación, que no está acá, no sé si está en esta o en la siguiente, en el siguiente módulo, no estoy segura, pero bueno, es una de las conductas de riesgo, como la autoflagelación, el suicidio, desgraciadamente, o por ejemplo, el tema del consumo de drogas, consumo de alcohol. No ser escuchados aquí por sus pares y o adultos también. No ser también respetados, que eran los mismos que quieren los adolescentes, pero acá es como el no tenerlo al final de cuentas. El coartarle su derecho a tener sus propios intereses y valores. Esto cuando a los adolescentes se los cría de una manera muy castigadora, con mucha restricción, porque cuando yo digo el tema de las reglas, el tema de los límites, el tema de las rutinas, tiene que ser así, pero cuando se vuelve esto un tipo de casi militarizado, familia militarizada y que sea mucho más castigadora, efectivamente aquí, y que se le quite de alguna manera el poder tener, por ejemplo, intereses, gustos, hobbies y valores incluso que son los que se forjan, obviamente también con el tema de la identidad propia. Entonces, cuando no se les da ese permiso, o más bien no se les da la posibilidad de tener sus propios intereses y tener sus propios gustos y además sus propios valores, es porque estamos coartando su identidad. El consumo, obviamente, de alcohol y drogas, como había comentado la Jessie, si no me equivoco, efectivamente. Aquí, además, también, como la mente todavía no está en una maduración completa, también el consumo de estas sustancias hacen que tengan una afectación mucho mayor en la mente y que, por ejemplo, el consumo de cualquier droga, puede hacer que este niño, este adolescente, pase a tener, se empiece a gatillar más que nada algún tipo de trastorno, por ejemplo, como un tipo de adicción, y que esto ya sea gatillante para el resto de su vida. Por eso también es importante eso.
aquí se repitió, yo no sé por qué, el coartarles su derecho a tener su propio interés y valores. No lo tomen en cuenta. Estereotipar al adolescente como problemático y conflictivo. Esto es lo que yo les decía. No, si todos son flojos, no, que todos son, lo único que hacen es dormir y comer. No, no, porque no todos son así. Por algo lo que veíamos acá, no todos los jóvenes adolescentes se desenvuelven de la misma manera en la adolescencia. Piénsenlo solamente con esto. Los autores no se quisieron meter en la pata de los caballos porque era mucho trabajo. Digámoslo de esta forma. No, es que los adolescentes son todos distintos, entonces vamos a tener que hacer mucha pega para poder hacer un estudio de los adolescentes. No, mejor. Por eso, ¿por qué? Porque todos son distintos, no es homogéneo esto, ¿ya? Entonces, estereotiparlos por nada del mundo, ni conflictivos, ni problemáticos, nada de eso, nada, nada, nada. Falta de sentido e interés al estudio. Claro, obviamente, si esto puede ser también porque venga asociado a algo más. No va a ser, si bien obviamente hay un desinterés, porque obviamente el interés está, por ejemplo, en estar con los amigos, en pasarlo bien, en jugar o en hacer cualquier cosa, menos estar obviamente en el tema de los estudios, ¿ya? Pero no siempre es así, no siempre es así. Si, por ejemplo, el adolescente que tuvo rutinas, se le entregó reglas y límites, no va a tener, no, esta etapa de la falta de sentido e interés al estudio va a ser una pinceladita nomás. No va a ser algo que quede marcado en la vida de él. La elección vocacional también. ¿Se han fijado que muchos jóvenes a los 18 años no saben qué quieren estudiar, por ejemplo, o no saben qué quieren hacer de la vida? ¿Han sabido de gente así, por ejemplo? Y que esperan 2 años, 3 años, o ya deciden que quieren, por ejemplo, trabajar en algún lugar específico. Esto también es parte de la etapa. Ahora sí, como vimos acá, si a los 25 30 años recién estoy empezando a alcanzar mi desarrollo completo de los mecanismos neurofisiológicos de, de la corteza frontal, o sea, también que la elección vocacional en la adolescencia sea un tema. Esto también es importante, que se les impongan las cosas, etiquetarlos. Yo creo que con los adolescentes se debe ser estratégico. Eso es más que nada. Eh, Se debe ser estratégico a la hora de relacionarnos con ellos, porque efectivamente, claro, sí, tenemos que darles reglas, rutinas, límites y todo, pero por un otro lado, también van a decir, es que no, porque yo quiero hacer mis cosas, yo decidir por mí, por ejemplo. Claro, efectivamente va a haber una dualidad y va a haber ahí un conflicto de lo que quiere él y versus lo que quiere obviamente la familia. Etiquetarlos también. Es lo mismo que esto al estereotipar, exactamente lo mismo. Y juzgarlos o excluirlos, lo que les decía, cuando los sacamos de la familia, no los dejamos participar, por ejemplo, de la toma de decisiones, también estamos afectando y también estamos afectando su autoestima. Sí, ojo, no solamente la autoestima se va forjando en la infancia, sino que también se va reforzando en la adolescencia. Pero si en la adolescencia este joven no recibió todos los incentivos para poder mantener una autoestima alta, entonces es posible que de vida adulta este joven tenga problemas para desenvolverse. Ya, estos son los factores protectores en la infancia. Ya, vamos a leerlos como los anteriores em, como forma de columna.
Estructura y funcionalidad, por ejemplo, en la familia que satisfaga el proceso de desarrollo del adolescente. ¿Se fijan? Estructura y funcionalidad. Es decir, tiene que estar bien armadita. Ojo, aquí no tiene que ver con, tiene que estar la mamá y el papá. No, no necesariamente. ¿Ya? Pero sí tiene que funcionar. Si es solamente la mamá, o si son los abuelos quizás, o son unos tíos, da lo mismo, pero que que sea sólido. Es decir, que no, el adolescente no vea, por ejemplo, que uno de la familia nuclear se vaya un día y que desaparezca semanas o meses quizás y después vuelva. No, que haya que sea estructura sólida y que además funcional, ¿ya? Y que obviamente que satisfaga todo el proceso del desarrollo de este adolescente. Promoción de habilidades para la vida también. Y apoyo del equipo educativo. Aquí es donde entran ustedes, ¿ya? Políticas educativas que apoyen el desarrollo de mente integral del estudiante y su bienestar. Aquí, fíjate lo que Gloria comentaba, por ejemplo. Ahí yo creo que también debería ser un factor protector para la adolescencia. ¿En qué? En ciudades, en sectores en los cuales, por ejemplo, hay una afectación de este grupo etario, por ejemplo, que sí se deberían crear, por ejemplo, planes de acción para proteger la salud mental, por ejemplo, de los adolescentes. Eso también sería un factor protector. Em, eh, Autoestima y sentido de pertenencia de la familia y o social, obviamente, sí. Reconocimiento y aceptación en la escuela. Es que como el estar reforzando lo que hace, aunque acuérdense que hablábamos que aunque no sean quizás, por ejemplo, no sé, tenga conductas que sean guau, que sean tremendas, aunque quizás sean pequeños avances, que también esos sean reconocidos, que no pasen por alto que el adolescente casi no exista porque no se sacó un 7, porque quizás él nunca se va a sacar un 7, quizás no es de un 7, no es de 7, pero quizás tiene otras habilidades, no sé si no se sacó un 7 en matemáticas, pero quizás para educación física, para los deportes o para las manualidades. Tienen muchas más habilidades incluso, ¿ya? Promoción de salud y autocuidado del adolescente. Este es el que yo decía, para como lo que comentaba, por ejemplo, Gloria. Promoción de mecanismos que lleven a identificar y apoyar al adolescente en situaciones traumáticas y de estrés. Eso, por ejemplo, no existe. Si a mí me preguntan, acá en Chile por lo menos, no existe. Es como de apoyo, como de contención emocional, eh, a adolescentes puntualmente, en situaciones traumáticas y de estrés, no hay. Ahora justamente yo estoy haciendo un diplomado, yo estoy estudiando, que es de primeros auxilios psicológicos. Y a pesar de toda la bibliografía que han revisado, han mostrado, no existe nada relacionado, por ejemplo, con la adolescencia, para situaciones así traumáticas y de estrés. Principalmente el apoyo psicológico o los primeros auxilios psicológicos se da justamente en este tipo de situaciones traumáticas y de estrés. Por ejemplo, el tema de los incendios de aquí de Viña del Mar, por ejemplo, para las personas que tuvieron esos problemas, eh, pa- perdieron vidas familiares. Lore, no te preocupes, yo te tengo presente. Conformar también redes de apoyo, que las familias, sobre todo cuando son familias más pequeñitas, que estas familias que tengan un adolescente tengan redes de apoyo además externas. Y esto quiere decir, por ejemplo, los vecinos, los amigos, los familiares quizás que son de segunda generación, todos esos externos que también pueden de alguna manera apoyar en situaciones críticas,
¿ya? Esto es como si tienes un accidente en la calle y si no puedes llamar a tu mamá, por ejemplo, ¿a quién llamarías? Eso es como las redes de apoyo que tú sabes que van a poder estar ahí para apoyar, ¿ya? Entonces, aquí están los factores de riesgo que hemos visto, pero ya estos son como más oficiales. O sea, estos también hay que tomarlos en cuenta que son bastante similares a los que habíamos visto. Aquí agregan un poquito más. Aquí aparece lo de la autoflagelación. Em, Factores de riesgo, por ejemplo, en las familias disfuncionales. Eso es un factor de riesgo, pero tremendo. Es lo que yo les decía. Las familias disfuncionales, sin normas, sin límites. Si todos necesitamos límites y orden. No podemos vivir en lugares caóticos, tanto emocionales como físicamente caóticos. No puedes, porque también tu mente lo asocia a que tu interior también está de la misma forma, caótico. Por eso es tan importante el tema de lo que yo soy un poquito majadera con esto, de es necesario que seamos, que entreguemos límites, que entreguemos reglas, normas y hábitos tanto a los niños, a los adolescentes y a todos en general. La deserción escolar. Mi mamá, yo les conté al inicio, mi mamá era profesora en un colegio, la verdad, de muy escasos recursos, muy escasos recursos, uno de sus primeros en el primer colegio que trabajó, y a ella le pasó muchas veces que ella era profesora de básica y que le tocó en 2 oportunidades asustarse mucho, porque eh, uno de sus niños, que era como el que ella siempre quería de alguna manera ayudar, obviamente, y que, bueno, que siguiera estudiando, dejó de ir, dejó de ir. Y fue producto de justamente esto de arriba, familias disfuncionales. Tenía una familia que la mamá había estado presa por tráfico, el papá también. eh, Toda la familia, la verdad, estaba metida en el tráfico de drogas y al niñito lo tuvieron que sacar, imagínense. Los accidentes, ¿por qué? Lo vamos a ver en la clase del día lunes, que los accidentes tienen que ver con esto, con el sentimiento como de omnipotencia que sienten, del no, si yo puedo hacerla, no, si yo la puedo hacer. Esto como del, yo soy capaz de cualquier cosa en la vida. Coincide también con el tema de los accidentes automovilísticos con causa de muerte en jóvenes de hasta 29 años. También tiene que ver con eso, ¿ya? El consumo de alcohol y drogas. El tema de las drogas principalmente, porque ya casi el alcohol creo que se ha mantenido por el tipo de intensidad que tiene o por de los efectos que tiene, se ha mantenido más y lo que se ha disparado ha sido las drogas o los tipos de drogas distintos que han ido saliendo cada vez más. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez van buscando mucha más, llegar a un punto mucho más alto de romper este umbral de satisfacción que generan este tipo de drogas. Por lo tanto, esto es cada vez más peligroso, sobre todo ahora con el tema del famoso fentanilo, que es lo peor que puede ser que haya llegado a nuestro país, de verdad. La tasa, por ejemplo, de rehabilitación por el consumo de fentanilo, la verdad, es casi nula. O sea, debe ser con suerte de un 2, un 3%. Y de cierto tipo de pacientes. Es muy difícil que logren salir. Por eso es tan peligroso que haya llegado, porque ya llegó, desgraciadamente, a nuestro país. Ya llegó. Em, Embarazo adolescente, obviamente, que está también asociado a familias disfuncionales. Em,
Y obviamente también sin normas ni límites. El que también no les entregan la información, no tienen confianza con su familia, está asociado. Desigualdad también de oportunidades, efectivamente, como comentaron ahí en la clase anterior acerca, por ejemplo, de eh, niños, adolescentes que, por ejemplo, saben que su futuro, piensan que su futuro va a ser igual que el de sus padres, el mismo que sus hermanos, por ejemplo, o de sus primos, que los ven muchas veces delinquiendo o en las drogas. Condiciones ambientales insolubles, marginales y poco seguras. Sí. O sea, claramente van a preferir, o más que preferir, la verdad, es la opción que ellos ven muchas veces, en solamente estar en un sector, en el creer que también no tienen las oportunidades, que está asociado con el de arriba, con la desigualdad de oportunidades. Piensen, fíjense que todos estos factores de riesgo, todos están asociados, todos. La autoflagelación, eh, a ver, el tema de la autoflagelación hay que tener mucho cuidado porque la autoflagelación puede estar asociada a un tipo de trastorno, ¿ya? Eso obviamente se ve con otro tipo de síntomas. No me voy a meter ahí más porque no quiero complicarles tanto la existencia con eso, pero sí, la autoflagelación, por ejemplo, este tema de la autoflagelación se da más en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Em, y está asociado obviamente con un tema eh, por ejemplo, del físico muchas veces, o producto de algún trauma que se haya vivido, está asociado a otras cosas, pero en sí la conducta puede ser en la adolescencia que pase por un periodo breve, quizás de autoflagelación, que no sea un síntoma de un trastorno. Vuelvo como a recordarles como, por ejemplo, con el tema de las conductas problemáticas en el aula, que estaban las conductas y estaban los trastornos, ¿ya? Y inadecuado manejo de las emociones, que sí, esto obviamente está asociado a que cuando no nos entregan el conocimiento de la inteligencia emocional, por ejemplo, del cómo yo debo enfrentar mis propias emociones, en el cómo yo tengo que gestionar las emociones también. Cuando no me entregan esto, ¿cómo yo sé entonces cómo manejarla? ¿Cómo voy a manejarla si no me lo enseñan? No puedo. Si yo siempre digo, nadie nace siendo empático, muy poco, no, nada. Nadie nace siendo empático, eso nos entregan esa información nuestros padres, en parte en el colegio, y se va reforzando a medida que van apareciendo actores típicos de cada edad, de cada etapa de nuestra vida, pero se va reforzando, pero empieza en la familia. Esto y empieza desde pequeños, desde del año, desde que tenemos conciencia, que tenemos el pensamiento más concreto incluso. Desde ahí, desde lo más básico, por ejemplo, con la empatía con los animales, desde ahí parte la inteligencia emocional. Imagínense, con eso parte. Entonces, si no nos entregan esto que es tan importante, la inteligencia emocional, y por lo tanto el adecuado manejo de las emociones, entonces, claro, efectivamente, esto va a ser un factor de riesgo en la adolescencia y que eso después se va a traspasar en mi vida adulta, en que voy a tener baja tolerancia a la frustración, poco control de impulsos y obviamente problemas de estados anímicos o incluso trastornos del ánimo. Ya, hemos terminado. ¿Dudas, consultas? Antes de pasar lista. No, profe, pase lista nomás para ir a ver el partido. ¡Oh! Para ir a ver el partido. Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo van? No sé, mi esposo está abajo, yo escucho que casi han metido goles, pero no sé si han metido goles. Van 0-0. Ya. 0. Ya. Ya, la Lore sí, está la Lorena Alfaro,
Ketty, creo que nunca la he visto. Parece que Ketty no. María Pablaza. María Presente, Pa- profe. Muchas gracias. Valeria Araya. Valeria Araya. ¿No? Les pido porfa a ustedes, porque como yo no estoy en Zoom, no puedo ver cuando escriben por el chat. Entonces, si alguien pone presente o algo, ¿me pueden decir porfa? Para que no se me pase a nadie. Vanessa, Valeria Araya puso presente. Puso presente, profe. Valeria, ya, perfecto. Vanessa Barcena, ¿no? Gabriela Bastidas, Presente, profe. ya. Lidia Berríos, Lidia, no. Sonia la vi. Presente, profesora. Sí, muy bien. Cintia. Susan Profe, Lidia Calderón. Berríos, disculpe. ¿Cómo? ¿Quién? Lidia Berríos. Ah, ya, Lidia, presente. Lidia Gre- Susan Calderón. Susan, ¿no? Daniela Calfulev, ¿no? Carmen Cárdenas. Carmen Cárdenas, ¿no? Elizabeth Cárdenas. Presente, Ale- profesora. Ah, sí, a la Elila. Valesca Catalán. Valesca Catalán, ¿no? Claudia Cayul. No. Claudia Cuyul. Tampoco. Tatiana Flores. ¿No? Gloria Fredes. Sí, está presente. Presente, profe. Sí, Gloria. Violeta, creo que también vi a Violet. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Puso ahí, profe, y Magali Soto. Espérame un poquito, todavía no llego a Magali, espérame. Pero Violeta está, ¿sí, no es cierto? Violeta Gaona, presente, señorita. Rosa Garrido también creo que la vi. Presente. Sí. Priscila, no, creo que no la he visto. Daniela Guaringa. Mari Irribarren, también la vi. Presente. Pamela también estaba. Angélica Montesinos. Angélica Montesinos, ¿no? Sí, ¿No? sí, presente, profe. Ah. Ya. Jimena Ortiz. la he visto. Almendra Pacheco, tampoco. Jessica Pérez, sí está. Presente, profesor. Sí, Jessy. Marcela Quimán, creo que es, si no me equivoco, sí. Karin Reyes. ¿La Karin? Presente, profe. Sí, Sí, estoy también. aquí. Sí está. Jordana, creo que también. Gloria Segura. Presente, Gloria. profe. Ah, sí. dijimos. Belén también está. Magali también está. Jessica Estecone, ahora me acordé. Presente, profesora. María Tralma. María. ¿No? María Tralma. ¿No? Susana Urrutia. Presente, profesora. Muy bien. Doris Baldovino. ¿No? Doris. Presente, profesora. Ah, ya. Angélica Valenzuela. Presente. Perfecto. Yamilet. Yamilet. Estefanía. Iba a estar, sí, oyente. Y Eulogia. Eulogia Zavala. ¿No? ¿No? Ok, estamos.
estimadas, Profe, dígame. ¿le digo los que estaban ahí en el chat o no? Ya, a ver, dígame. Espérame. Ya, un poquito. No, Dice, están todas. Sí, linda. Está la chunté. Nombró, profe, ya la nombró. Sí, 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 ya la conozco, tengo buena memoria, así que no se preocupen. Ya, lindas, nos vemos el día lunes. Recuerden, no falten y traten de estudiar un poquito, ¿ya? Traten de descansar. Buenas noches. Muchas Chao, gracias. Ya. Gracias. Ya, profesora, buenas noches. Profe. Descanse. Chao. Chao. Chao, buenas noches.